Si quieres aprender cómo clonar tu voz con IA y no sabes cómo hacerlo, estás en el video correcto. Y para nosotros poder estar clonando nuestra voz con IA, pues simplemente lo que tenemos que saber es que ya en el enlace de este video o en la descripción de este video tienes el enlace para poder dirigirte a la página. Así que corre al enlace, en este caso ya tenemos allí en la descripción o en el comentario fijado nuestro enlace para que puedas estarte creando tu cuenta allí. Así que vas y te diriges al enlace. Una vez que estés entrando aquí en el enlace, que sería ElevenLabs, pues simplemente desde este apartado nosotros, como vemos, está todo en inglés, pues porque directamente no tenemos el apartado de español. Si nos vamos a lo último de la página donde vemos aquí aparece English, no está español, aparecen otros idiomas, pero español no está. Así que en este caso, pues simplemente cómo sería la forma para poderlo utilizar nosotros lo más, en este caso, cómodos posibles. En este caso sería darle un espacio en vacío, un clic derecho y le damos en traducir al español. Y como veríamos, podremos crear el discurso más realista con nuestra plataforma de audio con IA. Así que en este caso, ¿qué es lo que tendremos? Tenemos aquí la plataforma completamente. Veríamos que en este caso tendrán las plataformas, que serían todos los módulos o todas las opciones que tenemos de modelo de IA, que sería pasar de texto a, en este caso, discurso, o de texto a voz. Tendríamos pasar al revés, que sería en este caso de discurso, o sea, como lo estás escuchando tú, a texto. Tendríamos para poder cambiar la voz, digamos que la quiero cambiar por una voz un poco más masculina, un poco más femenina, digamos que un poco más delgada. Aquí tendremos los distintos parámetros. También tendremos para crear efectos de sonido con lo que nosotros estemos escribiendo, o sea, pasar de texto a, en este caso, efectos de sonido. También tendremos para la clonación de voz, que es justamente lo que vamos a hacer en este video. Tendremos el aislamiento de voz, que sería para, en este caso, digamos que tenemos un video o un audio con muchos ruidos, poder aislar la voz y, en este caso, hacer un diseño de voz. También tendremos las soluciones que esto nos funciona para equipos de trabajo, creadores, desarrolladores, empresas, para digamos que en la industria, para la publicación y demás. Tendremos el apartado de documentos y los precios, que es algo muy atractivo de esta página, que es muy económico si utilizas, por ejemplo, el apartado de Starter, que es el primer plan, que en este caso tendremos 30.000 créditos, o sea, en este caso 20.000 créditos por mes más que el gratis. Es muy bueno que nosotros podamos estar utilizando esta IA para nosotros poder utilizar todo esto, que sería en este caso pasar de texto a voz, de voz a texto, IA conversacional, tendríamos el estudio y la automatización de doblaje y también API acceso. Entonces en este caso también tendremos todas estas opciones. Obviamente aquí tendríamos otras, aquí tendríamos más, aquí tendríamos más y demás opciones. Entonces también podremos ver y aquí podremos seleccionar, por ejemplo, si nosotros queremos hacer clonación de voz, así que simplemente tendremos que dirigirnos al apartado de clonación de voz, que en este caso podemos seleccionar aquí los modelos, multilingüista, también tendríamos los distintos, tendremos aquí cómo lo podemos seleccionar, por ejemplo, si queremos de texto a voz, cambiar voz, vemos que lo tenemos aquí 10 créditos, efectos tendríamos en este caso 50 créditos o 50, en este caso aquí tendríamos aislamiento de voz, tendríamos 10 y así sucesivamente. Entonces en este caso, pues como vemos, podríamos seleccionar cualquiera de estas opciones. Aquí en este caso, pues simplemente podremos darle en ver más para ver cómo podremos ver y aquí tendremos la compañía. En este caso, pues si yo quiero estar ya iniciando sesión y poderla utilizar, pues simplemente nos vamos aquí a probar gratis y pues simplemente tendríamos que nosotros aquí pues iniciar sesión con nuestro correo electrónico, que en este caso lo podemos hacer directamente aquí. En este caso le damos en continuar y como vemos aquí estaríamos nosotros o creando nuestra cuenta o iniciando sesión. Y para nosotros ver aquí, como vemos, este es obviamente el plan gratis que lo podemos estar utilizando y pues simplemente aquí tendremos las diversas opciones. Si queremos clonar nuestra voz, vamos a colocarlo aquí en español para que puedas estar entendiendo completamente. Veremos que aparece clona tu voz, crea un clon digital realista de tu voz y esta es justamente la opción que nos interesa, así que simplemente le tendremos que dar un clic y como vemos aquí tendremos que principalmente añadir una nueva voz, podemos hacer diseño de voz, como vemos tendremos esta que sería la clonación de voz, que es lo que queremos hacer, clonación de voz instantáneo, que tendríamos que tener el plan Starter
mínimo. En este caso, como vimos, si para hacer una clonación de voz profesional, pues simplemente debo tener el plan Creator al menos. Para hacer la biblioteca de voces, pues simplemente lo podemos utilizar. Y para hacer el diseño de voz, pues podremos diseñar nuestra voz con este caso completamente a partir de un mensaje de texto o un mensaje. En este caso, por ejemplo, podríamos seleccionar quiero una voz que sea gruesa, profunda, que en este caso hable con calma, pausado y digamos que tenga acento norteño. Pues simplemente podríamos seleccionarla y para esta sería clonar mi voz. Así que en este caso, pues forzosamente tendremos que suscribirnos al plan, así que le voy a dar en suscribir y voy a intentar en este caso de estar pagando la licencia en este caso para poder suscribirme. En este caso dice que es el plan de Ranker o el plan Starter, que es este. Vamos a quitar la traducción para que puedas ver que es el plan Starter, que vemos que es este, y a este es el que tendríamos que suscribirnos. Como vemos, estamos en este que es el más popular, pero nosotros nos vamos a suscribir al plan Starter para que veas que en este caso podremos clonar nuestra voz. Así que le damos aquí en subscribe. Y como vemos en este caso, vamos a colocarlo en español para que podamos entender qué es lo que está diciendo, que podremos suscribir el plan anual con 2 meses gratis. Todos los planes anuales obtienen un 16% de descuento. En este caso yo quiero solamente pagar este mes, así que le damos aquí en continuar mensualmente y una vez que estemos haciendo esto, pues simplemente vamos a tener que colocar toda nuestra información de pago. Como vimos, van a cobrar solamente $5 por mes, es el plan Starter, y con esto aquí podremos colocar el código promocional que, como te dije, también en la descripción vamos a tener algunos códigos de descuento que podrás estar utilizando. Así que en este caso rellenamos toda esta información y una vez que ya hemos rellenado toda la información, pues simplemente tendremos que darle aquí en suscribirse. Y como vemos, una vez que ya nosotros hayamos colocado nuestro método de pago y demás, ya tendríamos aquí todo el apartado de clonar nuestra voz al instante. Entonces en este caso pues simplemente nosotros lo que tendremos que hacer es podemos estar colocando una autentificación en 2 factores. Por ejemplo, vamos a colocar aquí en español, vemos que podemos configurar la autentificación en 2 factores, que sería bienvenidos al nivel starter de Eleven Labs. Como vimos, podemos clonar nuestra voz, tendríamos el estudio que anteriormente eran proyectos, tendríamos el editor de doblaje y 30.000 créditos al mes, que serían alrededor de unos 30 minutos de contenido. Entonces en este caso pues simplemente podemos dar aquí en cerrar y directamente nos vamos al apartado de clonación de voz. Nos vamos aquí por ejemplo al apartado de hogar, donde encontraremos aquí directamente clonar voz. Le tendremos que dar un clic y una vez que estemos haciendo esto, pues como veríamos, con 10 segundos de audio podemos clonar nuestra voz, así que le tendremos que dar un clic allí. Y como vimos, esto obviamente, como te mencioné y como viste, tienes que pagar el plan Starter. Como vimos, ya tendríamos, ahora podemos subir un audio o grabar un audio. Entonces en este caso, digamos que voy a grabar un audio. En este caso se requieren 10 segundos al menos de audio para poder estar clonando nuestra voz. Así que le damos aquí en grabar audio. Y como vemos, aquí pues simplemente tendrá que seleccionar mi micrófono. Vamos a seleccionar este y pues simplemente le damos en comenzar. Y como vemos, aquí comenzaría y está detectando ruido de fondo y está detectando otra vez nuestra voz. Obviamente si detecta ruido de fondo, pues simplemente se va a clonar nuestra voz con ese ruido de fondo. Tienes que ser en un entorno lo más seguro y lo más, digamos que en este caso no tenga ningún ruido, para que pueda estar clonando nuestra voz lo mejor posible. En este caso, como vemos, si detecta ruido de fondo, obviamente, como te dije, se va a clonar con ese ruido de fondo. Tienes que tener en este caso el mayor silencio. Si lo puedes grabar en un estudio, muchísimo mejor. Como vemos, ya se ha grabado 30 segundos de mi audio. En este caso, ya tengo que darle y continuar agregando voces para que se mejore la voz. En este caso, pues simplemente podríamos ver que aquí se va a eliminar el ruido de fondo de la grabación. Podríamos nosotros seguir aquí pues simplemente hablando para que de esta manera pueda clonarse la voz con mucho más éxito. Digamos que podemos hacer unas 2 o 3 grabaciones, en este caso de unos 30 segundos, para que de esta manera la voz sea muchísimo más parecida a la voz que tengo yo. Entonces en este caso pues simplemente nosotros, como vemos, ya aquí estaríamos grabando estos 30 segundos. Voy a seguir hablando para que veas en este caso que simplemente necesitas es hablar para que de esta manera puedas en este caso tener directamente muchos audios. Como vemos, yo lo voy a hacer con estos 2, tú puedes hacerlo con muchísimos más para que en este caso esta barrita que dice listo se llene aquí al 100% y puedas tener una calidad de clonación superior. Aquí le tendremos que dar en próximo. Una vez que nosotros estemos haciendo esto, pues simplemente vemos que ya estamos subiendo nuestros audios. Ahora nuestra información, el idioma sería en este caso español, así que seleccionamos aquí
aquí español, colocaría el nombre, digamos que va a ser yo, que va a ser mi nombre, y aquí la descripción, digamos que es mi voz. Una vez que estemos seleccionando esto, que confirmo los derechos, en este caso pues le damos aquí, le damos en guardar voz, y una vez que estemos haciendo esto, pues simplemente ya allí estaremos colocando la información. Ahora, podríamos nosotros hacer con nuestro nuevo clon, generar voz, que sería de texto a voz, hablar conmigo mismo y narrar una historia. Así que en este caso, pues simplemente vamos a darle en generar una voz, por ejemplo, y digamos que voy a estar buscando mi voz, que es esta, pues simplemente le doy en usar, y una vez que la esté usando, pues simplemente digamos que voy a escribirle cualquier narración de texto aquí. Por ejemplo, podrá colocar este texto que vemos aquí y le damos en generar voz. Y pues simplemente tendremos que esperar unos instantes hasta que se genere nuestra voz. Sistema básico de mensajería instantánea. A los 19 años desarrolló una aplicación que se hizo viral en su universidad. A los 20 años creó una plataforma social con la misión de facilitar las conexiones entre personas. A los 23 años se había convertido en multimillonario y su empresa estaba liderando una revolución digital sin precedentes. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo se convirtió Mark Zuckerberg en uno de los más ricos del mundo? En este video te lo diremos. Como vemos, allí se estaba escuchando mi voz y pues simplemente es muy parecida. Lo único que no tiene es la entonación y la calidez humana, pero es muy buena la interpretación y la clonación, ya que pues simplemente, como vimos, es muy parecida a mi voz. Y obviamente lo que no tiene es, por ejemplo, estas variaciones de tono que tengo yo, la variación de velocidad. Como vemos, aquí también aparece la estabilidad, por ejemplo, más estable, más variable, semejanza, podría seleccionar que sea muy alta, digamos que la exageración de estilo, podría seleccionar, por ejemplo, que tenga un 50, digamos que tenga bastante exageración de estilo, y pues simplemente aquí podríamos seleccionar, por ejemplo, que sea bastante variable y que la velocidad sea un poquitico más rápida. Y vamos a reproducirla de nuevo. A los 12 años aprendió a programar de forma autodidacta y creó un sistema básico de mensajería instantánea. A los 19 años desarrolló una aplicación que se hizo viral en su universidad. A los 20 años creó una plataforma social con la misión de facilitar las conexiones entre personas. A los 23 años se había... Y como vemos allí, a pesar de la reverberación, ya que en este caso lo estoy escuchando es con los micrófonos y directamente con las cornetas de mi computadora, pues simplemente vemos que se escucha muy parecida. En este caso, obviamente, moviendo aquí los parámetros, la estabilidad, la semejanza, el estilo de narración y demás, podemos hacer que nuestra voz se parezca muchísimo más a la entonación y a la voz que tenemos nosotros en nuestro, digamos que diario hablar o en nuestras narraciones. También obviamente es muy importante que pues simplemente podamos nosotros también, digamos que leer un texto, digamos que de unos 30 segundos, para que tenga la mayor semejanza a nuestra voz. Entonces, de esta manera, como vemos, yo acabo de clonar mi voz aquí en unos segundos y pues simplemente, como vemos, aquí la tendría. Obviamente teniendo nosotros nuestro plan starter como mínimo en nuestro apartado de Eleven Labs. Y de esta manera es la forma en la cual nosotros podemos estar clonando una voz de manera muy realista y muy fácil por solamente $5 al mes, y con los códigos promocionales que tenemos aquí, obviamente en la descripción va a ser un poquito menos, y pues simplemente podrías estar clonando tu voz de esta manera tan rápida, tan sencilla y pues simplemente con unos clics. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y antes de terminar el vídeo, tengo algo importante que decirte. Si todavía no estás ganando más de $10.000 al mes de las redes sociales y quieres aprender a crecer en seguidores, crecer en ingresos y dominar la inteligencia artificial al máximo, únete a la comunidad Creatia y en ella accederás a formaciones avanzadas valoradas en miles de dólares, contactos exclusivos y soporte 24/7. Además, ahora si te suscribes anualmente tienes un 50% de descuento. Solo entra si realmente quieres aprender y crecer. La tienes en la descripción y en un comentario fijado. Nos vemos dentro.